En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con la que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Como veis, el Evangelio de hoy es largo. Es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Estamos en el tercer domingo de Pascua. La Pascua son 50 días y abarca 8 domingos, contando la Ascensión y Pentecostés, que es precisamente el domingo final de la Pascua, Pentecostés, el día que se apagará este cirio, el cirio pascual, que es un símbolo muy importante, que nos acompaña también a nosotros en el bautismo, cuando nacemos, y en las exequias, cuando nos despedimos. Es la luz
que ilumina el sentido de nuestra vida y es la luz que ilumina también el más allá, la nueva dimensión de nuestra vida. Bien, y en estos domingos pascuales casi todos son del evangelista San Juan. La primera lectura, como visteis, en la Pascua es de los Hechos de los Apóstoles, para que recordemos cómo ha vivido la primera iglesia una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, cómo tuvo que luchar, con qué dificultades, pero con qué valentía hablaban los discípulos. Ese Jesús al que vosotros matasteis, así se lo decía, ha resucitado. Con qué valor lo decía. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis, que habla también de las vicisitudes de los primeros siglos de la Iglesia. Y el Evangelio, como digo, menos el día de Pascua y el día de la Ascensión, es de San Juan. Digo esto porque tenéis que saber algo. Iba a contaros una anécdota chistosa, ¿no? La esposa estaba preocupada de si su marido iba a misa o no. Él decía que iba a misa, pero ella dudaba. Y un día le preguntó, a ver, ¿de qué habló el sacerdote en misa? Y él, que no había ido a misa, dijo, ¿de qué va a hablar? Del pecado. Como si todas las homilías fueran del pecado. Y convendría que tuviéramos interés en saber qué nos dice el Señor. Ya sabéis que mi lema es el Evangelio para la vida. Y hoy Jesús nos dice algo para esta vida, para este momento de la vida que estamos viviendo. Y este momento de la vida, como cristianos que estamos viviendo, es la expectativa de un nuevo Papa, del 267 sucesor de San Pedro. Y como veis, el Evangelio tiene dos escenas distintas, que son naturalmente dos escenas muy importantes. Una es la pesca milagrosa, cuando los discípulos que tardaron en aceptar que aquel Jesús que se les presentaba era Jesús el que habían conocido, y por eso os dije antes, mirad mis llagas, siempre les decía, paz a vosotros, mirad mis llagas, soy yo, el que ha sido crucificado. Por eso la reliquia hoy de la Vera Cruz, una más que hay, nos puede volver otra vez a recordar que al que nosotros seguimos es el que ha muerto en la cruz, el que ha entregado su vida y el que ha resucitado. Bien, pues tardaban en aceptar que aquel fuera Jesús y estaban desanimados. Y es San Pedro el que les dice, yo me voy a pescar. Y unos cuantos, Tomás, Natanael, los Zebedeos, vamos nosotros contigo. Aquella noche, desanimados, no pescaron nada. Volvían y es Jesús el que se les presenta. Solo es Juan el que le reconoce, que le dice a Pedro, es el Señor. Juan, el que estuvo en la cruz, solo él fue el que reconoció al Señor. Y Pedro se zambulló en el agua al ver que era Jesús. Y el Señor les dice, echad de nuevo la red, volver a pescar. Y pescaron una pesca cuantiosa, la pesca milagrosa, 153 peces. El número indica multitud. Bien, y la primera enseñanza, el Evangelio de Juan es simbólico. Y por estos símbolos nos habla el Señor. El Papa Francisco ha muerto y nos ha dejado el jubileo de la esperanza. Como diciendo, este mundo necesita esperanza. Este mundo, claro que necesita esperanza. Estamos en un mundo conflictivo, estamos en un mundo de violencia, estamos en un mundo difícil, en un mundo y en una España, Por eso, y convendría que tuviéramos arrestos de que esta situación
se puede de alguna manera solventar, que esta situación se puede levantar, que podemos afrontar también una convivencia más fraternal, aunque pensemos distinto. Tendríamos que tener eso. Todos los apóstoles fueron a pescar, pues todos los cristianos, los católicos, todos tendríamos también que colaborar a esta España, también a este mundo, a que tuviera más fortaleza, más esperanza, más fraternidad, más justicia. Esto, y una iglesia tristallada también. Sobre todo se ve en la práctica religiosa, que ha descendido vertiginosamente. En los últimos 30 años ha bajado casi del 60% de práctica religiosa, no llega al 20% actualmente. En 30 años ha dado un bajón enorme. Y una iglesia que no se encuentra con Jesucristo. Por eso la práctica religiosa mide algo muy importante. Hombre, yo soy católico, hago el bien, pero nosotros no tenemos una ideología, no somos tampoco una ONG, somos la Iglesia de Jesucristo y la persona de Jesús es muy importante y encontrarse con Él. ¿Y dónde nos encontramos con Él? Pues principalmente en la Eucaristía. Por eso una iglesia que no frecuenta la Eucaristía es una iglesia atristallada, poco operante, que lo será culturalmente cristiana, pero que tiene muy bajos los niveles de actividad, los niveles de fe. Y eso es lo que está pasando en esta Europa y en esta España en la que vivimos. Por eso este encuentro es el Señor, primera enseñanza. Y segundo, es el diálogo que tiene con Pedro. Pedro, ya sabéis, había recibido del Señor ya la misión de ser la primera piedra firme de la iglesia. Sobre esta piedra en Cesarea de Filipo, le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y este Pedro, valentón, un poco primario, en casa de Caifás cayó. La criada, ¿eres tú también de ellos? ¿Yo? Jamás, nunca. Y le negó 3 veces. Bien, ahora se encuentra otra vez con el Señor, que quiere de alguna manera dejar asentadas las cosas para poder ascender al cielo y poder dejarnos ya a nosotros como grupo. Y es precisamente el diálogo. Pedro, ¿me amas más que estos? Mirad, estamos en cónclave y lo que se va a elegir no es al sucesor de Francisco, es al sucesor de Pedro. El Papa es Papa por ser obispo de Roma. Y es al que se elige al sucesor de San Pedro. Eso primero. Segundo, no se eligen nunca copias. Andan discutiendo, si veis los medios de comunicación, si el que venga va a ser un nuevo Francisco. No hay. Mirad, después de Pío XII vino Juan XXIII. ¿Se parecen algo? Nada. Después de Juan XXIII vino Pablo VI. ¿Se parecen algo Juan XXIII y Pablo VI? Nada. Después de Pablo VI vino Juan Pablo I, que duró muy poquito tiempo. Pero después vino Juan Pablo II, que ya no era ni italiano, como habían sido los últimos papas, era polaco. ¿Se parecen algo Pablo VI y Juan Pablo II? Nada. Luego vino Benedicto XVI, tampoco, aunque naturalmente había sido muy cercano colaborador del Papa San Juan Pablo II. Benedicto tenía una línea más intelectual, una línea que convino en fijar la fe de la Iglesia. Y después de Benedicto vino Francisco, ¿se parecen? Mirad, ahí es donde se ve precisamente la intervención del Espíritu Santo. Son en cada momento de la historia los papas que mejor pueden guiar a la Iglesia. Y son personas, que eso nos lo ha demostrado muy bien el Papa Francisco. No quiso hacer de superhombre,
Él quiso de alguna manifestar que él es una persona humana con todas las virtudes que pueda tener y facultades positivas, y también con los defectos y con las equivocaciones que pueda tener, menos en la doctrina de la fe, en el credo que naturalmente constituye la columna vertebral de nuestra fe. Por eso, el diálogo de hoy nos da precisamente la clave. Es el amor, fundamentalmente, el que tiene que brillar en aquel que guía. Pedro, ¿me amas más que estos? No le pregunta si sabe mucho, si conoce bien el Antiguo Testamento, si conoce bien el Levítico y la ley que regía en el pueblo elegido. No, el amor, la norma, la ley, realmente la línea fundamental es que nos amemos, y aquel que tiene que hacer de la Iglesia una fraternidad, y de aquel que tiene que hacer en el mundo también, que el mundo sea pues una convivencia donde se pueda vivir fraternalmente, donde unos países ayuden a otros, los países ricos ayuden a los pobres, donde de verdad este mundo sirva para salvaguardar la dignidad de todos. Somos hijos de Dios, la dignidad humana. Por eso yo os invito a orar. Realmente es importante el momento en que estamos viviendo, es importante. El Papa es importante para la Iglesia, pero es importante para el mundo también. Es el líder ético y moral fundamental. Y por eso habéis visto en su funeral ha habido esa representación de nada menos 50 jefes de Estado y delegaciones de 164 países. Eso muestra que la persona a la que se despide es una persona importante. ¿Importante en qué? En la ética y en la moral. Nadie como él hace respetar, clama, exige, anuncia y denuncia la falta de ética, la falta de moral. Sin ética y moral no se puede vivir en este mundo. Y esa es una encomienda fundamental que tiene precisamente el Papa. Por eso yo os invito hoy a orar para que de verdad el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, para que de verdad elijan la persona que mejor puede guiar a la Iglesia y puede también dar un testimonio para que el mundo sea un mundo más humano, sea un mundo mejor, donde todos podamos vivir con dignidad.